Cordial saludo, mis estimados estudiantes de estadística. En esta exposición vamos a revisar dos medidas, la medida rango y la medida rango intercuartil. Para hacerlo, vamos a valernos de algunos ejemplos de la vida cotidiana, en especial uno, lo que comemos durante esta época de confinamiento. Y es que resulta que algunas personas comen mucho de eso que aparece allí en la imagen. Varios piden domicilios de salchipapas. Y una persona se enteró de que muchos pedían salchipapas y quiso observar el dato de cuántas órdenes se habían pedido en las 10 casas de su cuadra durante el último mes. Entonces tuvo las 10 casas y para cada una de ellas hizo la consulta y averiguó cuántas salchipapas habían pedido en domicilios en el último mes y los datos que obtuvo de su cuadra fueron estos. En la primera casa 2, en la segunda 13, en la tercera 6 y así sucesivamente. El número que está bajo cada una de las casas nos indica el dato observado de la variable número de órdenes de salchipapas pedidas en el último mes. ¿Sí? Quiso ver si en la cuadra siguiente, si sus vecinos pedían en iguales proporciones salchipapa. Entonces se encontró con que en las 10 casas de la cuadra de al lado, la primera casa pidió 8 órdenes de salchipapas en el último mes, la segunda 10, la tercera 7 y así sucesivamente registró bajo cada imagen de la casa el número que correspondía al dato observado de órdenes de salchipapas pedidas en el último mes. Bueno, quiso también entonces comparar los números para ver si había diferencia entre lo que pedían en una cuadra y en la otra. Él quiso aplicar lo que había visto en el curso de estadística con las medidas media, mediana y moda, a ver si había diferencia, porque a simple inspección los números son disímiles. Pero al aplicar estas diferencias quedó sorprendido. Miremos por qué. No siempre las medidas centrales nos permiten comprender la información. Fíjense que esta persona empezó a mirar qué número se repetía más veces entre los datos. En el primer caso, en la cuadra 1, vamos a llamar así a la cuadra primero observada, la cuadra 1, el número 6 se repitió 3 veces, es decir, hubo 3 casas que pidieron en el último mes 6 órdenes de salchipapa. Al observar lo que ocurrió en la otra cuadra, observó que también el 6 era el que más se repetía. Claro, era un número mayor de veces que se repetía 4 veces, pero seguía siendo el mismo 6. Ya ustedes allí están anticipando qué fue lo que él evaluó allí, ¿cierto? ¿Cómo se llama el dato que más se repite en una muestra? Efectivamente, la moda. Él calculó la moda. ¿Cuál fue el dato más repetido en ambas cuadras? Y coincidió que en ambas fue el 6. Entonces no hubo diferencias en la moda. Calculó el promedio. Recuerden cuál es la fórmula para el promedio. El promedio se obtiene de sumar los datos y dividir el resultado por el número de datos totales. Es decir, esta persona en el caso de la cuadra 1 sumó 2 más 13 más 6 más 6 más 11 más 8 más 3 más 6 más 10 más 8 y el resultado de esa suma fue 73. Y ese 73 lo dividió por 10, que fue el número de casas observadas, y le dio 7.3. En el siguiente caso, para averiguar el promedio o lo que es la media, pues para llamarlo más técnicamente, la media en la cuadra 2 se obtiene de sumar 8 más 10 más 7 más 7 más 10 más 7 más 6 más 6 más 6 más 6 y le dio 73. Por supuesto, al dividirlo entre 10 también le dio 7,3. Entonces encontró que ni hubo diferencia en la moda, que fue 6, ni hubo diferencia en la media o el promedio, que fue 7.3. Si no hubo diferencia en la moda y no hubo diferencia en la media, optó entonces por calcular la mediana. Ordenó los datos para identificar el valor que divide a las observaciones en dos grupos iguales. Vamos a poner en orden los datos de la primera cuadra, vamos a llamar la cuadra 1, y vamos a poner en orden los datos de la segunda cuadra. Y una vez que los pongamos en orden, como son 10 datos, va a haber pues un número par, va a haber el quinto dato y el sexto dato, son los que me van a definir esa mediana. En el caso de la cuadra 1, el quinto dato es 6 y el sexto dato es 8. Recuerden, ¿por qué estoy mirando el dato 5 y el dato 6? Porque son 10 observaciones, la mitad de 10 es 5, entonces vamos a tener que la mediana me va a dar
dos grupos de 5 observaciones cada uno. 5 más 5 da 10, o el 50% de 10 es 5. En el caso de la cuadra 1, esos datos centrales son el 6 y el 8. Como son dos datos, como es un número impar, obtengo la mediana sumando 6 más 8 y dividiéndolo entre 2. 6 más 8, 14, divido 2, 7. En el caso de la cuadra 2, el dato número 5 y el dato número 6 son el mismo, 7. Ya puedo anticipar que el dato de la mediana allí también me da 7. 7 más 7, 14, dividido entre 2, 7. Es decir, que también encontró que la mediana era la misma. Recuerden, la moda fue 6, fue la misma. La media fue 7,3, fue la misma. Y ahora resulta que la mediana es 7 y también es la misma. Algo está pasando allí porque entonces este personaje no puede hacer una diferenciación cuando a simple vista los datos le están diciendo sí, sí hay alguna diferencia. ¿Qué es lo que varía en los datos? Vamos a hacer una mejor comprensión de los datos de la siguiente manera. Vamos a cambiar la manera en que los estamos representando. Vamos a imaginar la recta numérica. ¿Sí? Una recta, sobre esa recta aparecen números, vamos a hacer dos rectas, una para la cuadra 1, una para la cuadra 2 y vamos a colocar los datos observados representándolos por puntos. Cada punto va a representar la observación de una casa. En el caso de la cuadra 1, ustedes recordarán que había una casa que había marcado que 2 veces había pedido salchipapas en el último mes. Hubo otra casa que marcó 3 veces había pedido salchipapas en el último mes. Y en 3 de las casas observamos que fueron 6 las órdenes de salchipapas en el último mes. Y así sucesivamente para la cuadra 1 van a encontrar los puntos sobre la recta. Fíjense ustedes que el 6 tiene más puntos porque recuerden que ya habíamos estudiado que la moda había sido 6. En el caso de la cuadra 2 pasa lo mismo. Sobre el valor 6 vamos a observar más puntos porque también en la cuadra 2 fue la moda. Pero miren que al presentar los datos de esta manera gráfica, sí se aprecia una diferencia. Lo están viendo, ¿cierto? Los datos de la cuadra 2 parecen estar más, entre comillas, recogidos que los datos de la cuadra 1. La cuadra 1 parece tener los datos más dispersos, por eso estamos hablando de medidas de dispersión. Hay una mayor variabilidad, los datos se repiten menos en la cuadra 1, están más lejos los unos que de los otros que lo que ocurre en la cuadra 2. Y eso entonces nos permite hacer una medida diferente para apreciar diferencias entre la cuadra 1 y la cuadra 2, aunque las medidas de moda, mediana y media hayan sido semejantes. Esa medida nos va a reflejar qué tan dispersos están. Vamos a hablar de la medida rango. El rango es una medida muy fácil de comprender. En cada uno de los grupos observados se va a reflejar la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo. En el caso de la cuadra 1, ustedes apreciarán que el valor más alto es 13, mientras que en la cuadra 2 apenas es 10. En el caso de la cuadra 1, el valor más bajito es 2, mientras que en la cuadra 2 es 6. Entonces, la diferencia se va a obtener así. En la cuadra 1, 13 menos 2, valor más alto y valor más bajo observado, nos va a dar que el rango es 11. Y en la cuadra 2, 10 es el valor más alto, 6 es el valor más bajito, el rango de esa cuadra 2 es 4. Entonces fíjense que aunque la moda, la media y la mediana nos dieron iguales en ambas cuadras, el rango nos está diciendo hay una diferencia, hay una variabilidad mayor en los pedidos de la cuadra 1 que en los pedidos de la cuadra 2. En conclusión, mientras más grande sea el rango de una serie de datos, mayor variabilidad hay entre esos datos. Números grandes de rango significa que los datos están más dispersos. Números pequeños de rango significa que los datos están más recogidos. Eso es el concepto de rango. En resumen, fíjese en el valor más alto y en el valor más bajito y establezca la diferencia. El rango de la cuadra 1 va de 2 a 13 y el rango de la cuadra 2 va de 6 a 10. Es decir, el rango de la cuadra 1 tiene una extensión de 11, mientras que el de la cuadra 2 tiene una extensión de 4. Algunos autores, al considerar esta medida de rango, dicen, pero es que fíjese algo, en la cuadra 2 no hay casos tan raros o tan diferentes porque todos están más o menos recogidos sobre la misma medida, mientras que en la cuadra 1
usted tiene muy lejano el 2 o el 3 del 13 o incluso del 11. Entonces pareciera ser que esta medida de rango se ve muy afectada por casos atípicos o casos extremos en las muestras que se están observando. Por eso, varios autores recomiendan, además de rango, considerar principalmente la medida del rango intercuartil, que van a encontrar en algunos textos como IQR por sus siglas en inglés. Para poder entender qué es el rango intercuartil, recordemos qué es un cuartil. Cuartil es una observación de datos, un cuartil en una observación de datos se pueden observar 3 cuartiles que dividen una serie de datos en 4 porciones iguales. El primer cuartil, Q1, es un dato que deja el 25% de los datos a la izquierda de ese cuartil. El segundo cuartil, Q2, deja a la izquierda y derecha el 50%, es decir, parte la muestra exactamente a la mitad, o sea que ustedes ya saben que el cuartil 2 es la mediana. Y el tercer cuartil deja a la derecha el 25% de valores. Vamos a ver esto de una manera gráfica quizás para entenderlo más fácil. Recordemos que la mediana ya la conocemos y es el valor que divide un grupo en dos mitades, es decir, deja el 50% al lado y lado en la misma serie de datos. Vamos a explicarlo con una chocolatina. Esta imagen ustedes ya la conocen, esta deliciosa imagen. Entonces vamos a pensar dónde estaría la mediana representada en esta chocolatina. Pensemos. Estamos observando, vamos a hacer de cuenta que cada cuadrito de la chocolatina es un dato. Entonces, en esa chocolatina hay 12 datos. La mediana estaría ubicada acá. El valor que esté sobre esa línea equivale a la mediana porque me deja dividida la chocolatina, que en este caso representa los datos, en dos partes iguales. 6 datos a un lado, 6 datos al otro. 50% a un lado, 50% al otro. Y ya habíamos dicho entonces que esa mediana equivale al cuartil 2. Esa mediana nos dejó la chocolatina dividida en dos partes iguales de 6 cuadritos. Entonces el cuartil es el dato que divide cada una de esas dos mitades anteriores en dos mitades con la misma cantidad de datos. En otras palabras, los cuartiles me permiten dividir la muestra en 4 cuartos con igual cantidad de datos. O es decir, parto la chocolatina en 4 pedazos iguales. Entonces, ¿cuántas líneas terminan dibujadas para poder partir la chocolatina en 4? 3 líneas. Por eso siempre vamos a ver que los cuartiles son 3. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Advertencia, muchas personas cuando están estudiando estadística dicen, ¿y cuál es el cuartil 4? Porque los datos quedan partidos en 4, entonces ¿cuál es el cuartil 4? No existe el cuartil 4. Para dividir una muestra en 4 partes solo tengo que hacer 3 cortes, los 3 cortes que están indicados allí sobre la chocolatina. Por lo tanto, si la muestra queda dividida en 4 partes es porque hay 3 divisores, el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. De esos 3 ya conocíamos la mediana, que es el cuartil 2. Los nuevos son el cuartil 1 y el cuartil 3. Si se fijan, entonces quedó la muestra dividida en 4 segmentos del 25% de datos cada uno. En este caso serían 3 datos antes del cuartil 1, 3 datos entre el cuartil 1 y el cuartil 2, 3 datos entre el cuartil 2 y el cuartil 3 y 3 datos en el a la derecha del cuartil 3. Esto era lo que en la transparencia o en la diapositiva anterior explicábamos cuando decíamos que el cuartil 1 deja el 25% de los datos a su izquierda, ¿sí? Y que el cuartil 3 deja el 25% de los datos a su derecha. Los números que quedan en esa medida del cuartil 1 y cuartil 3 son los números que vamos a tener en cuenta para el rango intercuartil. Recuerden ustedes que cuando calculábamos la mediana decíamos qué valor queda en la mitad de los datos. Bueno, para el cuartil 1 y para el cuartil 3 el análisis es semejante. Vamos a recordar aquí esto de otra manera. El rango intercuartil, como les decía, ya lo podemos tener si conocemos el cuartil 1 y el cuartil 3. Simplemente hacemos la diferencia aritmética entre el valor del cuartil 3, le sustraemos el valor del cuartil 1 y esa es la medida del rango intercuartil. ¿Por qué lo hacemos así? Primero, porque no se afecta por los casos atípicos. Recordarán ustedes que hablábamos de los casos atípicos hace unos minutos atrás y decíamos que podían afectar el rango. Pues aquí esos valores atípicos no afectan el rango porque miren que en lo que está comprendido entre la llave azulita que apareció arriba
está dejando por fuera tanto los valores muy bajitos, o sea que quedan a la izquierda de Q1, porque en ese 25% no lo estamos teniendo en cuenta, y los valores exageradamente altos que quedan a la derecha de Q3, porque no estamos teniendo en cuenta ese 25%. El rango intercuartil está considerando únicamente la diferencia que hay entre el dato del primer cuartil y el dato del tercer cuartil. Q3 menos Q1. Eso excluye los casos atípicos. Pero además, el rango intercuartil, una vez que lo calcule, me permite saber qué tan atípico es realmente un dato, si lo puedo considerar atípico. Muy útil para el diagrama de cajas y bigotes que veremos en otra sesión. El caso atípico se identifica como el que se ubica 1.5 valores de rango intercuartil por debajo o a la izquierda del cuartil 1 o el primer cuartil, o 1.5 valores del rango intercuartil por encima o a la derecha del tercer cuartil. Vamos a calcular el rango intercuartil en los datos de ambas cuadras en nuestro ejemplo. Tenemos las dos cuadras representadas como lo hicimos para el ejercicio del cálculo de la mediana, que ahí están ordenadas las series en orden ascendente, y encontramos que ya conocemos el valor Q2, que es el de la mediana, porque lo habíamos calculado en el ejercicio anterior, que en ambos casos la mediana nos había dado un valor de 7. Pero ahorita vamos a hacer lo siguiente. Como ya conocemos ese valor, nos falta por conocer Q1 y Q3. Los datos en ambas cuadras son 10 casas. La mediana me las divide en dos grupos de 5. El valor de Q1 sería entonces cuál es el valor que me divide esos 5 en 2,5 y 2,5, qué valor reposa allí. Y el valor de Q3 sería qué valor nos divide los 5 superiores en 2,5 y 2,5. Para ambos casos observamos que Q1 o el primer cuartil es igual. Tenemos el dato 6. Pero hay una diferencia en el cuartil 3. En el caso de la cuadra 1, el cuartil 10 en el cuartil 10 se ubica el valor 10, mientras que en la cuadra 2 se ubica el valor 8. Ya con esos dos valores conocidos podemos calcular el rango intercuartil para ambas cuadras del ejemplo. Tenemos Q3 menos Q1 para conocer el rango intercuartil. Entonces miremos cuánto es Q3 en la cuadra 1, 10, y Q1 en la cuadra 1 es 6. Entonces el rango intercuartil en la cuadra 1 va a ser 10 menos 6, eso da un valor de 4. Hacemos la misma experiencia para la cuadra número 2. El valor de Q3 es 8, el valor de Q1 es 6, la diferencia entre 8 y 6 es 2. Para la cuadra 1, el rango intercuartil fue mayor que para la cuadra 2, pero fíjense la diferencia que hay entre el rango y el rango intercuartil. El rango intercuartil es más pequeño, pero se ve menos afectado por los valores extremos, de tal manera que estos datos nos confirman que las observaciones hechas sobre el número de órdenes de salchipapa en la cuadra 1 es más dispersa, menos parecida entre sí, hay mayor variabilidad que lo que ocurre en la cuadra 2. ¿Sí? En la cuadra 2 el rango intercuartil es mucho más pequeño, parece ser que los datos allí son más parecidos entre sí. Estas medidas son útiles para varias cosas, pero digamos que más inmediato, sí, a simple vista, es que nos permiten comprender qué tanto varían los datos observados en una muestra, qué tanto se diferencian entre sí. Y por ello entonces nos pueden permitir poner en contexto medidas de tendencia central. ¿Cuánto fue la media? La media fue tal cantidad. Pero en esa muestra que usted me está hablando de la media, ¿qué tanto variaba la muestra? ¿Qué tanta variabilidad o qué tan dispersa era? Entonces el rango y el rango intercuartil nos pueden ayudar a decir si este fue el promedio en una muestra que varió mucho y este fue el promedio en una muestra que varió poquito. Sin embargo, pues existen otras medidas de dispersión como la varianza y la desviación estándar que veremos más adelante, que nos dan aún mejores datos también para hacer esta comprensión del contexto de las medidas de tendencia central. Bueno, después de hablar tanto de las salchipapas de esta cuadra, vamos a hacer otro ejercicio, o van ustedes a hacer otro ejercicio en el que vamos a poner en práctica estas medidas que vimos. Se les pide lo siguiente: realizar un análisis de los datos que van a aparecer de estudiantes en una evaluación académica. Van a aparecer no un grupo, como dice allí, sino dos, y van a estimar media, mediana, moda, rango y rango intercuartil para responder estas dos preguntas. ¿Cuál grupo obtuvo un mejor promedio?
y cuál grupo presentó datos más dispersos, es decir, en cuál grupo se observó mayor variabilidad. Eso es todo, mis queridos amigos. Los datos están acá y también se los voy a poner en el aula extendida y en nuestro sitio de encuentro para las clases virtuales para que los copien o los pueden transcribir directamente desde este pantallazo. Espero que les rinda. Muchas gracias.